Parte 1. El hombre al que le di mi aroma se iba a casar con otro. La primera vez que vi la invitación pensé que era una broma de mal gusto. La segunda vez supe que era trabajo. Y la tercera, cuando ya tenía el sobre abierto sobre la mesa de mi taller y el olor a tinta cara mezclado con cera azul me confirmó de qué casa venía. Entendí que el universo seguía teniendo la delicadeza de un martillo. Casa Oribe solicita la supervisión aromática integral para la ceremonia de unión del heredero Leandro Oribe con Ivo Cedeño. Ahí estaba. Mi alfa. El hombre al que yo había amado lo suficiente como para entregarle una parte de mi cuerpo que nadie más había tocado con permiso. El hombre que me había roto con una frase tan limpia que todavía, 2 años después, seguía escuchándola a veces cuando me despertaba de golpe en la madrugada. No puedo elegirte y seguir siendo él. Ese iba a casarse. Y querían que yo perfumara el aire para que toda la ciudad oliera a armonía mientras lo veía ponerle un anillo a otro hombre. Me habría negado si mi vida en ese momento no hubiera sido una suma bastante humillante de facturas, deuda y orgullo mal alimentado. Mi taller se llamaba Casa Nardo y sobrevivía de diseñar atmósferas aromáticas para espacios difíciles, hospitales, cámaras de duelo, salones diplomáticos, auditorios, vagones de tren, oficinas donde se encerraban demasiados alfas a discutir dinero y luego fingían que el problema era el clima. Yo no hacía perfumes románticos. Hacía equilibrio, neutralización, memoria olfativa aplicada, seguridad sensible. Era bueno en eso. Muy bueno. Lo suficiente para que, cuando una ceremonia necesitaba mantener controlados a 4 clanes, 2 familias enemistadas y una línea completa de invitados alfa omega sin incidentes, mi nombre terminara sobre la mesa aunque a la mitad de la ciudad le incomodara que un omega dirigiera algo tan delicado. También lo suficiente para cobrar caro. El problema es que las enfermedades no respetan prestigios. Mi hermana menor llevaba 6 meses en tratamiento pulmonar. Mi madre fingía que la clínica todavía se podía pagar con una sonrisa tan mala que hasta las paredes del taller olían a mentira. Y yo, que llevaba años jurando que nunca volvería a tocar nada relacionado con la Casa Oribe, terminé tomando el encargo porque el adelanto cubría 2 meses de medicamentos y porque a veces la dignidad, cuando la ponen frente a una receta de farmacia, aprende a hacerse un lado. Acepté con una sola condición: 0 trato directo con el novio hasta el día de la ceremonia. No me la respetaron. Claro que no. La prueba técnica del salón principal era 2 días antes de la boda. Entré a la Casa Oribe por la puerta de servicio, cargando mi maleta con difusores, válvulas, tiras reactivas y 3 frascos de resina fría, diciéndome a mí mismo que solo iba a revisar ventilación, distribución y densidad de mezcla, y que si veía a Leandro sería como ver una lámpara cara o un retrato feo. Algo que pertenece a un sitio que ya no es mío. La mentira me duró exactamente 8 minutos. Estaba inclinado sobre una consola de ventilación lateral cuando el aire cambió. No fue sonido primero, ni pasos, ni voces. Fue aroma, cedro mojado, cuero tibio, una nota amarga de té negro. Leandro. Mi cuerpo lo reconoció antes de que yo terminara de odiarlo por hacerlo. Se me congelaron los dedos sobre la válvula. No me giré enseguida. No por dignidad. Por cobardía bien organizada. Siempre pensé que si te volvía a ver ibas a estar gritándome o aventándome una herramienta, dijo su voz detrás de mí. Ahí estaba el otro problema. Su voz también había sobrevivido demasiado bien en mi memoria. Me enderecé despacio y volteé. Leandro Oribe seguía teniendo la cara que a uno le da rabia admitir que extrañó. No era una belleza dulce. Nunca lo fue. Era otra cosa. Más severa. Más limpia. Demasiado consciente del espacio que ocupaba incluso cuando intentaba no parecerlo. Alto. Hombros rectos. Traje oscuro sin una arruga. Una cicatriz nueva junto a la ceja izquierda y los ojos del mismo color insoportable que el mar antes de una lluvia seria. Pero había algo distinto. No menos hermoso. Eso habría sido más fácil. Más cansado. Como si la ciudad entera lo hubiera estado masticando por dentro desde que dejó de ser solamente Leandro y se convirtió en heredero, en portavoz, en símbolo, en futuro con apellido. Yo apoyé el estuche sobre la mesa. Todavía estoy a tiempo de elegir la herramienta correcta. Una sombra breve le cruzó la boca. No alcanzó a hacer sonrisa. Te ves bien. Y tú te ves comprometido. Los dos sabemos fingir. Se quedó quieto un segundo demasiado largo. Yo también. Quise preguntarle muchas cosas. Si dormía bien. Si el otro hombre olía a salvia o a tinta. Si alguna vez sintió vergüenza de lo que me hizo.
Si alguna vez se le apareció mi nombre en la boca cuando le tomaban medidas para el anillo. No pregunté ninguna. Leandro dio un paso hacia la consola. Necesito saber si el salón va a aguantar 400 personas sin sobresaturarse. Aguanta 380 sin drama. 400 si respetan el patrón de mesas que envié y dejan de mover sillas como si el oxígeno no existiera. Asintió. Profesional. Como si no me hubiera besado la clavícula durante un verano entero y luego me hubiera pedido desaparecer en silencio para que su apellido no se manchara conmigo. Lo odié un poco por saber hacerlo tan bien. «Vas a usar incienso de ancla», dijo, mirando mis frascos. «No nardo blanco». Levanté la vista. Ahí sí, directo. El nardo blanco reacciona mal con públicos grandes y omegas sensibles. Pero me da gusto saber que sigues recordando mis fórmulas. Leandro tardó un segundo en responder. No olvidé nada de ti. Y ahí estuvo. La frase idiota. La frase peligrosa. La frase que una parte de mí, la más cansada, la más miserablemente enamorada de lo que fuimos, habría querido guardar como una fruta tibia bajo la lengua. No se la permití. ¿Qué útil te resultó eso cuando decidiste casarte con otro? Su mandíbula se tensó. No respondió. Y, maldita sea, ese silencio dolió más que si hubiera intentado defenderse. Porque la verdad es que, si algo siempre tuvo Leandro, era la inteligencia suficiente para reconocer cuando una mentira lo volvería peor. Volví a la consola. Abrí una válvula. Revisé el flujo. Hice lo que mejor sé hacer cuando el corazón amenaza con volverse un objeto poco confiable. Volverme técnico. Voy a necesitar acceso a la cámara de ventilación superior y a los depósitos de resina. Nadie toca mis frascos. Nadie improvisa mezclas por estética. Y si algún asesor de protocolo vuelve a sugerir pétalos aromáticos suspendidos, juro que saboteo la boda yo mismo. Esa vez sí sonrió. Poquito. Como antes. Qué mala suerte la mía. Sigue siendo imposible hablar contigo sin sentir que me merezco cada una. Correcto. Tomé la maleta. Fui hacia la salida. Justo cuando pasé a su lado, Leandro dijo mi nombre por primera vez desde que entré. Amaro. Me detuve. No porque quisiera, porque mi cuerpo todavía era un traidor educado. No vine a pedirte nada hoy, dijo. Solo quería que no te enteraras de mi cara hasta el altar. Me giré a medias. Muy amable. La próxima vez que quieras ser considerado, empieza 2 años antes. Y salí del salón con el olor a cedro siguiéndome por el pasillo como una forma particularmente elegante de la desgracia. Parte 2. La vez que él me pidió que hiciera olvidable lo que era nuestro. Yo conocí a Leandro cuando todavía odiaba las ceremonias. Bueno, sigo odiándolas. Pero a los 20 las odiaba con más energía y menos estilo. Trabajaba como asistente aromático en la Casa Oribe. Antes de tener taller propio y antes de entender que ciertas familias contratan a los omegas más talentosos no porque los respeten, sino porque es más cómodo tenerlo exquisito sirviéndote desde abajo. Yo era el omega de manos rápidas, nariz imposible y lengua demasiado filosa para mi puesto. El que equilibraba salones, corregía mezclas, evitaba que los viejos alfas de consejo se descompusieran en cenas largas y además se permitía decirles que no si querían prender resinas incompatibles solo porque huelen a riqueza. Leandro era el hijo menor de la casa, todavía sin obligación central, todavía con margen para parecer más hombre que emblema. Nos cruzamos primero en los pasillos, luego en la biblioteca de especias. Después en la azotea del ala sur donde yo subía a airear frascos y él a esconderse de las clases de protocolo. La primera conversación real fue una discusión sobre ámbar gris. Él dijo que olía a tormenta vieja. Yo dije que olía a hombres ricos intentando parecer profundos. Le dio tanta risa que casi tira una bandeja. Así empezó. No fue inmediato. No fue correcto. No fue prudente. Fue mejor. Leandro nunca me trató como un omega ornamental. Me preguntaba cosas. Escuchaba las respuestas. Aprendió que ciertas mezclas me mareaban, que mi EAT era irregular y que eso me ponía de un humor espantoso, que nunca soporté que me tocaran por sorpresa la nuca, que el olor del palo santo me recordaba funerales y por eso jamás lo usaba aunque estuviera de moda entre nobles idiotas. Yo también lo aprendí. Que odiaba los desayunos dulces. Que leía legislación portuaria para no pensar. Que cuando estaba nervioso se aflojaba el anillo de sello y volvía a apretarlo. Que su instinto siempre me encontraba en un cuarto antes que sus ojos. Eso fue lo que más me perdió. No el deseo. La certeza. Estar con Leandro se parecía mucho a ser ubicado en el mundo sin esfuerzo. Si entraba a un salón lleno,
Su cuerpo ya sabía dónde estaba yo. Si me agitaba durante un pread, su mano me encontraba la espalda antes de que yo pidiera nada. Si alguien se acercaba demasiado en una fiesta, Leandro estaba ahí, no marcándome como propiedad, sino cerrando apenas el espacio necesario para que mi cuerpo entendiera que no estaba solo. No me reclamó, no me poseyó, no me hizo promesas estúpidas. Me eligió con consistencia. Eso es peor, porque uno se acostumbra. La primera vez que me pidió compartir un EAD con él, no fue en una escena bonita. Fue después de una cena de invierno insoportable donde me hicieron sostener durante 2 horas un equilibrio aromático entre 3 clanes enemigos y un obispo alérgico al incienso. Yo ya estaba tenso, cansado y entrando en esa fase rara de calor bajo que me dejaba la piel demasiado sensible. Leandro me encontró en la azotea, sentado en el suelo con la cabeza contra una tinaja de lavanda. Se agachó frente a mí. Ya empezó, ¿verdad? Lo miré. No dije que sí, tampoco que no. Él esperó. Siempre hacía eso. Yo terminé por asentir. Puedo pasarlo solo, dije de inmediato, porque el orgullo es un animal muy ridículo. No te pregunté si podías. Entonces no preguntes cosas con cara de pregunta. Leandro bajó la vista a mis manos, que ya me temblaban un poco. Después volvió a mí. Te estoy diciendo que si un día no quieres pasarlo solo, yo sabría quedarme sin hacerte sentir atrapado. Nadie me había ofrecido algo así. No te voy a proteger. No, déjame encargármelo. No eres mío. Sabía quedarme. Esa noche no acepté. La siguiente sí. Fue en un cuarto pequeño del ala este, con las ventanas cerradas, una manta gris, un tazón con agua fría y Leandro sentado al pie de la cama como si fuera guardia y oración al mismo tiempo. No me tocó hasta que yo se lo pedí. No me besó hasta que lo busqué. No hizo del deseo una avalancha inevitable. Hizo algo mucho más íntimo. Me dejó conservarme dentro de mi propio cuerpo incluso mientras lo compartía con él. Yo le di mi aroma de una forma que nunca antes había dado. No la marca completa. No todavía. Algo casi peor. Confianza. Por eso, cuando meses después todo se vino abajo, lo que me rompió no fue enterarme de la boda. Fue otra cosa. Más pequeña. Más exacta. Más cruel. Leandro me pidió que diseñara el neutralizador para su cena de compromiso. Sí. Así, en mi cara, sentado frente a mí en el taller secundario, con la voz baja y el futuro ya oliendo a traición bien educada, me dijo, necesito que esa noche no se note nada tuyo en el salón. Al principio no entendí. Luego sí. Necesitaba que yo borrara nuestra huella del aire para que su familia pudiera anunciar un compromiso limpio con Ivo Cedeño, heredero beta de los puertos secos del interior. No que termináramos. No que me olvidara. Que colaborara. No puedes estar pidiéndome esto en serio, dije. Leandro cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, ya olía a decisión tomada. Si rechazo esta unión, el consejo me saca de la sucesión y te arrancan de la casa igual. Si la acepto, puedo mantenerte cerca hasta encontrar otra salida. Otra salida. Dios. ¿Cuánto daño hacen esas 3 palabras cuando las usa un cobarde enamorado? No quiero estar cerca si el precio es borrarme yo mismo. Amaro. No. Me puse de pie, temblando. No me pidas que haga invisible el olor de lo que somos para que tú puedas ofrecerte entero a otro salón. Leandro dio un paso. Yo retrocedí. Y entonces dijo la frase que terminó de partirme. No puedo elegirte y seguir siendo él. No, no te amo. No se acabó. No una mentira más fácil de odiar. Eso. No puedo elegirte y seguir siendo él. La noche siguiente presenté mi renuncia. Dejé la casa Oribe. Abrí mi taller. Y aprendí la forma precisa en que el amor se convierte en cicatriz cuando alguien decide que su apellido vale más que la vida que había empezado a construir contigo. Ivo Cedeño y Leandro Oribe se comprometieron un mes después. Yo no fui. El neutralizador que usaron no era mío. Y aún así, durante mucho tiempo, juré que si algún día me obligaban a entrar en el aire de una ceremonia suya, haría todo bien. Lo que nunca imaginé fue que mi cuerpo iba a elegir exactamente esa boda para fallarme. Parte 3. El incienso que me reconoció antes que el novio. En todas las bodas de alto rango hay un momento donde la ceremonia deja de ser amor y se vuelve ingeniería. La gente no lo ve porque está distraída con las flores, los metales pulidos, la música en vivo y la cara cuidadosamente entrenada de quienes saben sonreír mientras su linaje firma contratos. Yo sí lo veo. Siempre. Lo veo en el punto exacto donde el flujo de aire debe cambiar para que 200 personas perfumadas no se conviertan en una nube insoportable.
Lo veo en la mezcla precisa que mantiene los alfas con la adrenalina baja y a las omegas sensibles sin saturación. Lo veo en las mesas, en las velas, en que tan cerca sientan a primos que se odian o a examantes que no deberían respirar el mismo metro cúbico durante el brindis. Eso era lo que yo iba a controlar. Y quizá por eso el sabotaje tardó más en hacerse visible. La mañana de la boda empezó bien. Demasiado bien. Yo estaba en el salón principal desde las 7, ajustando difusores, midiendo la temperatura del incienso ceremonial y marcando rutas de ventilación secundaria con la precisión de alguien que necesita trabajar mucho para no pensar dónde está el novio. La mezcla central era mía: resina fría, mirra blanca, corteza de limón seco y un estabilizador neutro diseñado para evitar sobresaltos en entornos de alta emoción. Limpia, elegante, segura. La revisé 3 veces. Perfecta. A las 10:15 empezó a oler distinto. No mal. Peor. Demasiado hermoso. Ese tipo de aroma peligroso que se te mete primero por la memoria y luego por la piel. Nardo negro. Me giré de inmediato hacia el pebetero central. Imposible. Yo no usaba nardo negro en ceremonias públicas desde hacía años porque reacciona con vínculos antiguos y ciclos irregulares. Puede pasar desapercibido en dosis mínimas. Sí. También puede despertar glándulas con una crueldad exquisita si lo mezclas con resina caliente y aire cerrado. Me acerqué. Tomé una tira reactiva. La punta se volvió ámbar oscuro en segundos. Alguien había tocado la mezcla otra vez. Mierda, murmuré. No tenía tiempo de revisar todo el sistema. Los invitados principales ya estaban entrando por la escalera norte. Los músicos afinaban. Los guardias cerraban corredores. Y yo, Omega con un historial de EATS adelantados y un ex-alfa a punto de casarse debajo de un arco de flores pagadas con puros intereses políticos, acababa de inhalar lo peor posible. La primera oleada llegó ahí mismo. No brutal. Precisa. Un calor bajo. Peligroso. Como si el cuerpo hubiera despertado y todavía no supiera si le convenía hacer escándalo o solo ir apretando tornillos desde adentro. Me enderecé. Respiré por la boca. Saqué el frasco pequeño de supresantes de la manga interna. Vacío. No manipulado. Vacío. Lo revisé una vez más. Incrédulo. Yo mismo lo había llenado la noche anterior. Entonces entendí. No era sabotaje de ocasión. Venían siguiendo mis reservas desde días atrás. ¡Qué dedicación tan asquerosa! Guardé el frasco. Me moví hacia la salida lateral y casi choqué de frente con Leandro. Traía ya el traje de ceremonia. Marfil pálido. Cuello alto, alfiler de casa en plata oscura y esa expresión de hombre que lleva semanas siendo medido por costureros, consejeros y fotógrafos y solo quiere sobrevivir el día sin vomitarle a nadie su linaje en la cara. Me olió antes de verme bien. Lo supe por cómo se le tensó la boca. ¿Qué pasa? No contesté la verdad. Te adulteraron el incienso. Leandro alzó la vista al pebetero. Luego a mí. El cuerpo le cambió de inmediato. No por deseo. Por alerta. ¿Con qué? Nardo negro. Eso sí lo golpeó. Sabía perfectamente lo que significaba. ¿Te dio? Quise mentir. No me salió. Todavía no fuerte. La palabra todavía quedó ahí. Horrible. Leandro miró el salón. Los invitados seguían entrando. Los músicos seguían. La boda, esa máquina social tan orgullosa de sí misma, no iba a detenerse solo porque el cuerpo del aromista había sido convertido en detonador. Ven conmigo, dijo. No. Amaro, no me encierres en una sala lateral mientras te casas, Leandro. Ni se te ocurra convertir esto en una nota al pie de tu ceremonia. Él dio un paso más cerca. Ahora sí podía olerlo entero. Cedro, cuero, frío contenido, y debajo, una grieta. Su propio cuerpo ya estaba reaccionando al nardo adulterado porque esa resina también amplificaba los restos de vínculos que nunca se cerraron bien. Mala combinación. Terrible. No estoy pensando en la boda, dijo bajo. Me reí. Feo. Pues deberías. Sale cara. Amaro. La forma en que dijo mi nombre hizo 2 cosas al mismo tiempo. Me dio ganas de besarlo y de arrancarle la lengua por seguir sabiendo sonar así. Escúchame. Si esto sube y te quedas aquí, te van a oler antes del primer voto. Lo miré con toda la rabia cansada que llevaba 2 años acumulando. ¿Y si me voy contigo? ¿Qué? ¿Vas a cancelar la boda? ¿Vas a decirle a toda tu ciudad que el Omega al que dejaste atrás está entrando en EAT por culpa de tu incienso político? El silencio le pasó entero por la cara. No contestó. No podía, porque la verdad ya estaba demasiado viva entre nosotros.
A lo lejos, desde la antesala principal, sonó el aviso de formación. Los novios debían colocarse. Leandro apretó la mandíbula. Yo sentí una segunda oleada, más fuerte, más sucia, reventándome detrás de las costillas. Cerré los ojos un segundo, y cuando los abrí, él seguía ahí, dividido, no entre dos amantes, no entre deseo y deber, entre el hombre que alguna vez me sostuvo Elead como si fuera oración y el heredero que llevaba 2 años ensayando cómo casarse sin derrumbar la ciudad encima. Fue ahí donde entendí que, si me quedaba, el desastre ya no sería solo mío, sería suyo también. Vete al altar, le dije. No. Sí. No te voy a dejar. Tú ya me dejaste una vez por una ceremonia. Lo corté. No conviertas esto en teatro redentor. Vi el golpe. Me odié por disfrutar un poco que se sintiera. Después seguí, más bajo. Yo resuelvo lo mío. Tú resuelve lo que elegiste. Leandro se quedó inmóvil medio segundo más. Luego hizo algo que me pareció todavía peor que irse. Me tocó la muñeca apenas. Solo 2 dedos. No te estoy eligiendo menos, murmuró. Solo estoy llegando tarde otra vez. Y se fue. Yo me quedé solo en el pasillo, con el nardo negro llenándome la sangre y la boda del hombre que todavía una parte de mí seguía llamando mío empezando del otro lado de una puerta blanca. Parte 4. El momento exacto en que el novio dejó de oler a boda. Hay una clase muy particular de soledad que solo ocurre detrás de una pared elegante. Del otro lado, música, votos, aplausos contenidos. Un oficiante repitiendo frases sobre unión, linaje, prosperidad y futuro. De este lado, una omega doblado sobre un lavabo, intentando tragarse un EAD sin supresantes mientras escucha como el hombre que una vez le pidió aprenderse el mapa de su respiración se prepara para prometerle la vida a otro. Yo no estaba llorando. Eso me parecía demasiado obvio. Estaba en una pequeña antesala de servicio junto al ala floral, con una compresa fría en el cuello, el cuerpo ardiendo por dentro y los dientes apretados tanto tiempo que ya me dolía la mandíbula. Podría haber huido. Me habría gustado. Pero si dejaba el salón sin supervisión, el nardo adulterado se quedaba libre y cualquier omega sensible entre los invitados podía salir peor que yo. Además, el saboteador seguía suelto. Y aunque el universo ya me había dejado claro que también yo podía ser reducido a daño colateral de una fiesta ajena, todavía no soy el tipo de persona que abandona a otro solo porque le duele quedarse. ¡Qué gran defecto! Afuera, la ceremonia avanzó. Reconocí el cambio de música para el ingreso de Ivo. Reconocí la modulación del oficiante. Reconocí incluso el silencio de toda una sala girando hacia el punto exacto donde el novio principal debía estar diciendo sí con la cara correcta. Entonces pasó algo raro. El silencio se prolongó demasiado. No un segundo bonito. Demasiado. Después vino un murmullo. Una silla moviéndose. Un cambio en la circulación del aire. Me enderecé apenas, con el corazón latiéndome peor. Algo estaba mal. No hizo falta que saliera de inmediato. Lo supe primero por el olor. La mezcla del salón empezó a romperse. Cuando una ceremonia está bien anclada, el aire se comporta como una tela tensa. Todo sigue un patrón. Incluso la emoción. Un llanto discreto, un poco de adrenalina, el azúcar del vino, la madera caliente de las velas. Eso se había ido. En su lugar subió otra cosa. Inquietud alfa. Ansiedad humana. Y un hilo muy leve, peligrosísimo, del aroma de Leandro escapándose del control ceremonial. Fui a la puerta. La abrí apenas. Desde ahí pude verlo todo. Ivo estaba frente al altar, vestido en gris perla, la espalda recta como quien lleva media vida sabiendo posar el cuerpo donde conviene. Siempre me habían dicho que era hermoso. No era mentira. Pero su belleza no era la que arrasa. Era la que observa. Un beta con cara de hombre que se ha pasado demasiados años sobreviviendo a familias poderosas sin volverse cínico del todo. Leandro, en cambio, ya no olía a boda. Olía a conflicto. Estaba quieto. Demasiado quieto. La mano que sostenía el voto escrito temblaba apenas. Y sus ojos. Sus ojos estaban puestos en la puerta lateral donde yo estaba escondido. Me vio. En ese mismo instante, todo se fue al demonio. Una invitada omega de la segunda fila hizo un gesto raro. Se llevó la mano al cuello y se levantó demasiado rápido. El nardo adulterado, mezclado con la tensión del salón y el descontrol parcial de Leandro, había encontrado otro sistema sensible que morder. El murmullo creció. Un consejero se puso de pie. La madre de Ivo giró hacia los guardias.
El oficiante intentó seguir hablando como si el lenguaje pudiera tapar el olor a desastre. Yo salí. No por él. Por la Omega que ya estaba perdiendo aire. Avancé directo hacia la segunda fila. La gente se abrió. Algunos tarde. Otros con ese asco torpe que siempre me provoca ganas de pegarles cuando el cuerpo ajeno deja de ser decorativo y se vuelve inconveniente. Me agaché frente a ella. Mírame. Respira conmigo. La tomé de las muñecas. La estabilicé lo justo para bajarle el pánico. Y entonces Leandro hizo lo que no debía hacer un novio en mitad de su ceremonia. Bajó del altar. No caminó hacia Ivo. No hacia el oficiante. No hacia el consejo. Hacia mí. Escuché el escándalo como si llegara por debajo del agua. Alguien dijo su nombre. Alguien más maldijo. Los guardias dudaron entre intervenir o fingir que aquello todavía era rescatable. Leandro se detuvo a mi lado. No me tocó. No todavía. Pero el salón entero olió como su cuerpo ya no estaba obedeciendo la narrativa del evento, sino otra cosa más vieja. Más torpe. Más cierta. Saquen a los omegas sensibles del ala central. Ordené sin mirarlo, porque seguía trabajando con la invitada. Habrán respiraderos altos. Apaguen el incienso ya. Un guardia no se movió. Miró a Leandro. Eso me dio ganas de ahorcar a alguien con un mantel de lujo. Leandro no dudó esta vez. Obedezcan a Amaro. Toda la sala lo oyó. No al aromista. No al técnico. A Amaro. Mi nombre en su boca, en mitad de su propia boda, con el salón entero oliendo ya el derrumbe. La invitada empezó a respirar mejor. Me levanté. Ivo seguía en el altar. No devastado. No humillado. Atento. Eso me desconcertó más que cualquier otra cosa. Leandro dio un paso hacia mí. Yo estaba a punto de cortarlo por las rodillas con una frase cuando Ivo habló desde arriba. Su voz fue tranquila, precisa y lo suficientemente clara para cortar todo el murmullo alrededor. Creo que la ceremonia ha terminado. Nadie se movió. Él bajó los escalones del altar con una dignidad que hizo ver al resto como un montón de actores mal ensayados. Se detuvo frente a nosotros. Miró primero a Leandro, luego a mí, y finalmente dijo, con una calma casi amable: si el salón entero puede oler que no estás donde se supone que deberías estar, lo mínimo que merezco es no ser el hombre al que le pongas un anillo por disciplina. El silencio después de eso fue brutal. Leandro abrió la boca. Ivo alzó una mano. No me expliques aquí. No por mí. Ni por ti. Mucho menos por él. Lo dijo mirando apenas hacia mi lado. No encima de mí. No usándome de espectáculo. Eso también se lo reconocí. Luego giró hacia el consejo y añadió: y si alguien piensa convertir esto en inestabilidad omega o en bochorno logístico, le sugiero recordar que la mezcla ceremonial fue adulterada y que yo, como contrayente, acabo de notar más honestidad en el sabotaje que en las personas que aprobaron esta unión. Dios, qué hombre. Se quitó el anillo de compromiso. Lo dejó en la bandeja del oficiante. Y salió del salón con la espalda impecable mientras media aristocracia se atragantaba con su propia humillación. Yo seguía de pie entre el incienso, la tensión, el calor trepándome otra vez por dentro y el alfa que ya no estaba casándose. Por un segundo pensé: ahora sí. Aquí viene el gesto grande, el arrebato, la carrera hacia mí, la forma fácil en que los hombres creen resolver una tragedia si por fin se atreven a elegir en público. No pasó eso. Leandro solo me miró, muy quieto, y dijo, tan bajo que nadie más lo oyó: no voy a tocarte sin preguntarte. No supe por qué esa frase casi me derrumbó más que toda la boda. Parte 5. Lo que de verdad me había roto no era la boda. Me llevaron a una sala privada del ala oeste. No me llevaron como si me capturaran. Más bien como se mueve una pieza explosiva fuera del salón principal antes de que alguien idiota decida acercar fuego. Ivo ordenó que un médico beta revisara a los omegas afectados por el incienso. Yo insistí en revisar las muestras antes de cualquier lavado del sistema. Leandro quiso quedarse. Le dije que si se me pegaba demasiado, iba a empeorarme el calor. Aceptó. Eso, también, era nuevo. La sala privada olía a piedra fresca, agua de limón y pánico noble. Yo me senté en el borde de un diván, tratando de mantener el cuerpo en modo funcional. Tenía a Eleat en una fase traicionera. No lo suficiente brutal como para dejarme en el piso, sino lo suficiente para afilarme todos los nervios y convertir cada emoción en algo físico. La puerta se cerró. Leandro quedó del otro lado del cuarto. Otra vez esa distancia justa. Otra vez sin invadirme. Otra vez demasiado tarde y, sin embargo, importando.
No hablamos al principio. Yo revisé el vial de incienso. Encontré lo que esperaba. Una modificación pequeña, cruel, de experto, nardo negro macerado con resina de enlace, suficiente para despertar memorias glandulares residuales en espacios cerrados. No cualquiera conocía ese efecto. Había sido diseñado específicamente para tocar vínculos viejos o mal cerrados. No querían tumbar la boda por escándalo social. Murmuré más para mí que para él. Querían que explotara por olor. Leandro siguió donde estaba. ¿A ti? Negué. A nosotros. Querían que el salón entero oliera que nunca terminaste de soltarme. Lo vi recibir esa verdad en la garganta. No dijo que jamás me soltó. Bien. No estábamos para poesía. Al rato llegó Ivo. Sin escolta. Sin drama. Sin rencor visible. ¡Qué criatura tan incómodamente decente! Entró. Cerró la puerta. Evaluó la distancia entre Leandro y yo en medio segundo y dijo: Bien. Al menos ya nadie está fingiendo ser más elegante de lo que es. Yo solté una risa seca. Leandro parecía listo para atravesarse a sí mismo con un candelabro. Ivo se acercó a la mesa. Dejó 3 carpetas. La jefa de protocolo cantó rapidísimo, informó. La sustitución de mezcla la autorizó el administrador viejo del ala ceremonial. Adivinen a qué facción responde. No hizo falta. Casa Oribe estaba llena de ramas venenosas. Mi tía Estela, dijo Leandro con una frialdad que heló el cuarto. Ivo asintió. Su hipótesis era que un pequeño escándalo aromático bastaría para posponer la boda y forzar una renegociación donde tú quedaras políticamente deudor de su bloque. No esperaba esto. Hizo un gesto entre Leandro y yo. Lo de ustedes. Leandro cerró los ojos un segundo. Yo, en cambio, me enfoqué en lo importante. Entonces el objetivo nunca fue arruinarme a mí solo. Ivo me miró con una paciencia casi ofensiva. No seas injusto con tu relevancia. Si eras pieza, pero no por tu fragilidad. Por la suya. Lo dijo mirando a Leandro. Silencio. Un poco después, Ivo se acomodó el puño de la camisa y soltó la frase más útil de toda la jornada. Quiero dejar una cosa clara para los dos. Yo no perdí un novio hoy. Perdí una mentira cómoda. Y prefiero eso. Así que no me conviertan en mártir de una historia que ya venía podrida antes de que yo entrara. Qué gusto me dio escucharlo. Porque yo ya estaba harto de que el mundo ordenara las tragedias de forma que los más limpios siempre terminan ensuciados por la torpeza de quienes aman mal. Ivo siguió. La boda se acabó. El acuerdo entre casas también, probablemente. Me da exactamente igual. Lo que no me da igual es que si mañana esta ciudad despierta diciendo que todo fue culpa de un Omega Enead, voy a volver y les incendio yo mismo el prestigio a todos. Leandro alzó la vista por fin. No voy a permitirlo. Ivo sonrió sin alegría. Ese es un problema hermoso para que lo resuelvas con hechos por primera vez. Y salió. Nos dejó solos. Otra vez. Yo seguí mirando el vial, porque mirar a Leandro todavía me parecía una actividad de riesgo biológico. Fue él quien habló. No rápido. No justificándose. Eso se lo concedo. Había aprendido algo sobre llegar a la verdad sin maquillaje. No era el matrimonio lo que te rompía, dijo al fin. Levanté la vista. Ah, ¿no? Su cara estaba quieta. Demasiado honesta para mi gusto. No. Era que yo siguiera eligiendo estructuras pensando que después podría encontrarte todavía esperándome del otro lado. La frase me atravesó de lado. No por inesperada. Por exacta. Respiré con cuidado. Lo que me rompió no fue que te casaras, dije. Fue que seguías actuando como si todo lo que hacías por proteger el futuro te diera derecho a pedirme paciencia con el daño presente. Leandro no intentó negar nada. Sí. La primera vez fue en la academia. Asintió. Sí. La segunda cuando aceptaste el compromiso. Otra vez. Sí. La tercera. Mi voz se quebró un poco. ¡Qué vergüenza! La tercera fue hoy. Cuando me dijiste que solo estabas llegando tarde otra vez como si eso fuera una clase de consuelo. Leandro apretó la mandíbula con tanta fuerza que se le marcó el hueso. No quise que sonara así. Pero sonó así. Hubo un silencio horrible. El tipo de silencio que no pide reparación. Pide aguante. Después habló más bajo. Hoy no corrí detrás de ti porque te ama más mi culpa que yo. Corrí porque el segundo en que te vi en ese pasillo entendí que, aunque ya tenía todo el salón encima, la única parte de mi vida que seguía sintiéndose verdad estabas tú, y yo la había dejado pudrirse por cobardía. Lo miré. Esa era una de las pocas cosas que aún podían hacerme más daño que una mentira. Una verdad bien dicha. No me sirve que lo entiendas tarde siempre.
murmuré. Leandro cerró la distancia de un solo paso. Se detuvo. Esperó. Entonces no te pido que vuelvas hoy. Ni que me perdones. Ni que conviertas este desastre en una historia donde por fin te elegí delante de todos y eso limpia algo. No lo limpia. Solo te estoy diciendo que ya no quiero seguir siendo el hombre que te ama menos que a su apellido cuando por fin alguien nos obliga a mirarlo de frente. Tuve que bajar la vista. Porque el EAT, la rabia, el cansancio y el dolor tienen una forma pésima de mezclarse cuando la persona que te rompió empieza por fin a hablar el idioma correcto. Vete, dije al final. Leandro palideció apenas. No retrocedió. Amaro, vete. Porque si te quedas ahora, una parte de mí va a querer apoyarse en ti solo porque llevo demasiado calor y demasiados años extrañando cosas que ya no sé si existen. Y no voy a dejar que mi cuerpo decida lo que mi dignidad todavía no termina de pensar. Eso sí le dolió. Mucho. Y qué bueno. Pero hizo lo correcto. Asintió. Retrocedió. Antes de salir, dijo algo que no he podido olvidar ni queriendo. Si esta vez me vas a dejar afuera, me quedo afuera. Pero no me vuelvas a castigar con la idea de que ya no existes donde no puedo verte. Eso sí no lo aguanto otra vez. No respondí. La puerta se cerró. Y me quedé solo. Sí. Pero no con la misma soledad de antes. La de antes olía a abandono. Esta olía a elección pendiente. Parte 6. Después del altar. El cuerpo sigue pidiendo explicaciones. Pasé el resto del EAT en una habitación de invitados de la casa Cedeño. Sí. En la casa de la familia del novio que ya no fue novio. Otra ironía fina del destino. Ivo, al enterarse de que el incienso adulterado podía reactivarme en oleadas durante al menos 24 horas, hizo algo que me dejó sin defensa durante 5 segundos enteros. Me ofreció refugio neutral. No quiero que te quedes en casa Oribe oliendo a ellos mientras decides qué hacer con tu cuerpo y tu rabia. Dijo, con la misma calma brillante de quien ya ha sobrevivido demasiadas mesas políticas. Ven con nosotros. Mi madre cree que el mejor uso de una mansión después de un escándalo es llenarla de gente que al menos tenga razones honestas para estar devastada. Le dije que sonaba a familia rara. Respondió. Es un cumplido. Acepté porque tenía razón. Porque mi cuerpo ya no quería una sola molécula más del aire de Leandro cerca. Y porque quedarme bajo el mismo techo que él mientras procesaba el final de su boda. El sabotaje, el EAT y la cantidad absurda de historia que seguía pegada entre nosotros me parecía una forma especialmente imbécil de morir. La casa de los Cedeño olía distinto a la de los Oribe. Menos ceremonial. Más humana. Pan tostado. Hojas de tabaco sin encender. Jabón de verbena. Telas viejas y ese fondo seco de las casas donde la gente conversa antes de decidir. Me instalaron en una habitación con ventanas enormes y cortinas gruesas. El médico de la familia revisó mis glándulas, confirmó que el EAT estaba desordenado pero estable y me dejó bloqueadores suaves por si la dignidad se te pone demasiado heroica. No los usé la primera noche. Usé hielo, agua, compresas y una cantidad obscena de orgullo. Me dormí 2 horas antes del amanecer. Desperté con la garganta seca, la camiseta pegada a la espalda y el olor de alguien en el umbral. No era Leandro. Era Ivo, con una charola. No te emociones, dijo antes de que hablara. Solo te traigo sopa y la noticia de que el puerto entero ya convirtió tu tragedia en deporte local. Me incorporé con una mueca. ¡Qué tranquilidad! Ivo dejó la charola en la mesa y se sentó en el sillón junto a la ventana como si llevara años visitando megas escondidos después de bodas arruinadas. Ya despidieron al administrador ceremonial. Estela jura que no sabía nada, lo cual solo significa que sabía de una parte y no le gustó cómo quedó el resultado. Tomé agua. Me supo a vida prestada. ¿Y Leandro? Ivo me miró por encima del borde de su taza. No se ha movido de la antesala oeste desde anoche. Supongo que está descubriendo lo inconveniente que resulta haberse pasado años, siendo funcional para todos menos para uno mismo. No supe si reírme. No me salió. Ivo apoyó el codo en el sillón. Voy a decirte algo que no me corresponde, pero ya me arruinaron la agenda sentimental. Así que me gané el derecho a ser impertinente. Adelante. Lo que hizo contigo fue cobarde. Lo que hizo ayer no borra eso. Pero no confundas tardanza con mentira, si lo que ves por primera vez es verdad. Lo miré. Molesto. Porque tenía esa desagradable costumbre de decir cosas útiles. No estoy buscando absolverlo. Bien. Porque sería una pésima idea hacerlo rápido. Pero tampoco te conviertas en hombre que prefiere castigar el tiempo presente solo porque el pasado quedó mal cocido. Se levantó. Fue hacia la puerta. Antes de salir,
Se volvió apenas. Y por cierto, mi madre quiere contratarte para rediseñar el sistema aromático del ala sur. Dice que si una boda fallida va a quedar en la historia familiar, por lo menos que deje algo técnicamente impecable. Ahí sí me reí. Más fuerte de lo esperado. Ivo sonrió. Mucho mejor. Hueles menos a funeral cuando te ríes. Y se fue. Me quedé un rato con la sopa, la lluvia fina golpeando los cristales y una frase dándome vueltas. No confundas tardanza con mentiras si lo que ves por primera vez es verdad. No sé qué hacer con frases así. Suelen caerme mal porque tienen razón en momentos en que yo preferiría seguir enojado. El segundo día de Lead fue más bajo, más triste, menos físico y más memoria. Esa parte también existe y casi nadie la cuenta bien. Cuando el cuerpo ya no arde tanto, empieza a recordar. Y recordar desde Lead es como revisar una herida con las manos mojadas. Todo está más sensible, más cerca, más vivo. Recordé la academia, la azotea, el primer calor compartido, la noche del compromiso, el pasillo del salón, su mano deteniéndose antes de tocarme cuando la ceremonia ya estaba rota. Lo recordé a él diciendo que no iba a tocarme sin preguntarme. Y me di cuenta de algo que me dio todavía más rabia que tristeza. Siempre tuve claro que Leandro me amaba. Lo que nunca tuve claro era si sabía amar sin decidir por mí. Esa era la diferencia ahora. No me servía que volviera al altar roto, oliera bonito y me dijera que siempre fui la verdad de su cuerpo. Necesitaba ver otra cosa. Que pudiera quedarse sin imponer. Que pudiera quererme sin administrarme. Que supiera perderme si ese era el precio de dejarme elegir libre. El tercer día bajé a desayunar. La madre de Ivo me ofreció pan con mantequilla y 0 preguntas invasivas. Lo amé un poquito por origen. A mitad del café, el mayordomo anunció una visita. No pregunté quién. Supe. El olor llegó medio segundo antes. Cedro. Cansancio. Frío retenido. Leandro. Le pedí que pasara. No por generosidad. Porque estaba cansado de hablar de él con gente más inteligente que nosotros sin terminar de hablar con él. Entró sin capa, sin escolta y con la cara de hombre que se había quedado 3 noches seguidas vestido para no permitirse descanso completo. Se detuvo a una distancia correcta. Otra vez esa nueva costumbre suya de no invadirme. Dios, qué tarde había aprendido algunas cosas. ¿Cómo estás?, preguntó. Menos incendiado. Más insoportable. Eso le movió apenas la boca. Bien. La boda se canceló formalmente esta mañana, dijo. Ya lo imaginaba. El acuerdo también. Asentí. No sentí triunfo. Solo cansancio. Leandro bajó la vista un segundo. Luego sacó algo del bolsillo interior del saco y lo dejó sobre la mesa entre los dos. Era el sello oficial de la Casa Oribe para supervisión ceremonial. El mismo que yo usé cuando era demasiado joven, demasiado enamorado y demasiado idiota para distinguir entre ser elegido y ser usado. Renuncié a la prerrogativa de la casa sobre cualquier trabajo, fórmula o protocolo creado por ti mientras estuviste bajo nuestro registro, dijo. Está firmado. Sin cláusulas. Sin reclamación futura. Todo lo que hiciste te pertenece por completo. Lo miré sin tocar el sello. Eso ya debería haber sido así. Sí. No es un regalo. No. Silencio. El aroma de la habitación estaba limpio. No había nardo, ni incienso, ni política, ni calor alterando el aire. Solo verdad. ¡Qué espanto! Leandro levantó la vista. No vine a pedirte que vuelvas conmigo. Eso me sorprendió. Un poco. Lo suficiente para que se notara en mi cara. Maldita sea. Vine a decirte que no voy a pelear por quedarme cerca si para ti eso sigue oliendo a jaula. Continuó. Y vine a decirte algo más difícil. Que ya no quiero seguir llamando amor a cualquier decisión que te quite margen solo porque yo pensé que era la menos mala. No contesté enseguida. La madre de Ivo, que estaba al fondo del comedor fingiendo no escuchar nada, decidió en ese momento levantarse y salir con la elegancia de una reina dejando a 2 tontos solos con su verdad. Agradecí el gesto. Leandro siguió, más bajo. Si después de esto decides no verme otra vez, no voy a construir una tragedia para castigar tu ausencia. Solo necesitaba decirte que el hombre que se iba a casar hace 3 días ya no me interesa ni a mí. Y ahí estuvo. No la súplica, no el discurso, no el gesto grande, la renuncia interna, la primera que importaba. Parte 7. No quería volver si eso significaba que ya se había arrepentido bastante. Pasaron 6 semanas antes de que yo volviera a entrar a la Casa Oribe. Lo hice por trabajo. Claro, no me hagan esa cara.
La vida real nunca espera que uno cierre emocionalmente todos sus pendientes antes de ponerle enfrente una buena oferta y una pared que necesita arreglo urgente. La madre de Ivo cumplió su amenaza amable y me contrató para rediseñar el sistema aromático del ala sur. Como parte del proyecto, necesitaba acceso a depósitos antiguos de resina y planos de ventilación heredados que, por una línea de propiedad cruzada, seguían almacenados en el subsuelo ceremonial de la casa Oribe. Así que ahí estaba yo, 6 semanas después de entrar en EAT en la boda que no fue, bajando otra vez por pasillos donde alguna vez me besaron la nuca como si el mundo pudiera quedarse quieto si uno olía lo suficiente a casa. La diferencia era que esta vez yo tenía mis propias llaves temporales, mi propio contrato y un equipo de 2 asistentes que me trataban como jefe y no como omega útil. Pequeñas victorias. Leandro no apareció el primer día, ni el segundo. Supe por terceros que estaba afuera, cerrando puertos, desmantelando alianzas viejas y soportando el festival local de gente ofendida porque ya no sabían si odiarlo por cancelar la boda o admirarlo por no convertirla en una farsa completa. No me importaba. Bueno, sí me importaba, pero estaba esforzándome bastante en que no organizara mi pulso. La tercera tarde lo encontré en la cámara de piedra número 4, leyendo uno de los planos viejos que yo había dejado abiertos sobre una mesa. No se suponía que estuviera ahí. Técnicamente tampoco se suponía que yo sintiera un alivio tan instantáneo al olerlo. La evolución emocional no siempre es elegante. Leandro levantó la vista apenas entré. Tu sistema nuevo desvía mejor el aire hacia las bóvedas laterales, dijo, señalando el plano. La vieja casa gastó 40 años en no entender esto. Dejé la carpeta sobre la mesa. La vieja casa creía que gastar dinero en omegas técnicos era menos noble que gastarlo en lámparas más feas. Una sombra de sonrisa. Pequeña. Vivita. Sigue siendo verdad. Me apoyé en la mesa opuesta. Lo observé un momento sin hablar. Él también. Habíamos pasado semanas enteras así, en una conversación rara, no hecha de citas ni reconciliaciones sino de documentos, espacios, mensajes breves y decisiones correctas tomadas a tiempo. Leandro no insistía. No aparecía por casualidad. No me preguntaba si ya lo extrañaba. No me convertía su culpa en carga diaria. Se estaba comportando como alguien que entendió de verdad que el perdón no es un trámite, y el deseo no reescribe contratos emocionales. Y, maldita sea, eso me estaba complicando mucho volver a odiarlo cómodo. Tu tía ya se fue de la ciudad, dijo al rato. Lo supe. No fue por mí. También lo supe. Leandro dejó el plano. Me alegra que ya no dependas de mis movimientos para entender lo que está pasando. Esa frase me cayó rara. Bien, como si, por primera vez, me reconociera entero fuera de la órbita de su decisión. A mí me alegra que ya no me hables como si mi paciencia fuera un recurso renovable, respondí. Eso sí le sacó una risa breve. Se hizo silencio. El cuarto olía a pergamino viejo, resina dormida y piedra húmeda. Entonces le pregunté algo que llevaba días dándome vueltas. ¿Ivo está bien? Leandro bajó la vista un segundo antes de responder. Sí, más libre de lo que estaba conmigo, creo. Asentí. Me cae bien. Qué mal gusto político tenían todos. Coincidió. Lo miré fijo. ¿Lo quisiste? No se defendió. No esquivó. Sí, dijo al fin. No como a ti, pero sí lo suficiente para saber que lo estaba lastimando incluso antes de la boda. Eso dolió de una forma adulta. Menos celosa. Más triste. Porque quería decir que no había monstruos fáciles en esta historia. Solo gente tomando decisiones medio limpias demasiado tarde. Leandro dio un paso alrededor de la mesa. No espero que esto suene a mérito, dijo, pero desde aquella noche no he vuelto a tomar una sola decisión pensando que el daño ya estaba hecho y por lo tanto daba igual. Respiré hondo. Ahí estaba otra vez. La diferencia. Antes, Leandro actuaba como si un sacrificio grande justificara todos los pequeños después. Ahora estaba tratando cada pequeña decisión como si todavía importara. Eso sí movía cosas. No quiero volver contigo solo porque ya te arrepentiste suficiente, dije. La honestidad se me cayó sola. Él la recibió igual. Me parece bien. Necesito algo más raro. ¿Qué? Lo pensé antes de decirlo. Porque algunas verdades, si salen mal, luego suenan a cliché y yo ya le debía demasiados años de trabajo fino a esta herida como para insultarla con frases baratas. Necesito poder estar cerca de ti sin sentir que tu amor vuelve a organizarme la vida desde arriba. Necesito que si un día te digo que sí,
No sea porque fuiste heroico ni porque renunciaste a algo grande por mí. Quiero que sea porque lograste que volver no se sintiera como rendirme. El silencio se quedó entre nosotros, pero no pesado. Más bien claro. Leandro asintió despacio. Eso sí puedo intentar dártelo. Intentar no siempre alcanza. Ya lo sé. Y ahí, en esa cámara húmeda llena de planos que nadie más sabía leer, entendí que quizás lo que me había mantenido más lejos de él no era solo el dolor. Era el miedo a que mi regreso fuera leído como premio. No iba a hacerlo. Si volvía, iba a hacer otra cosa. Una elección mía. Total. Innegable. Nada bonita para el orgullo de nadie. Parte 8. La ceremonia verdadera no tuvo invitados. No hubo segunda boda. Gracias al cielo. No soporto la idea de que la vida tenga que repetirse con mejor vestuario para reparar algo. Lo nuestro no necesitaba altar. Ni flores. Ni un oficiante con voz grave diciendo que esta vez sí era verdad. Necesitaba otra cosa. Tiempo, espacio, y una escena lo bastante pequeña como para no mentir. Llegó en otoño, 4 meses después de la boda rota, 2 después de terminar el ala sur, 1 semana después de que Ivo me mandara una caja de Tecaro con una nota que decía, ya no me deben nada, pero si vuelven, por favor háganlo con menos público. Yo estaba en el taller cerrando cuentas cuando empezó a llover. No fuerte, de esa lluvia fina que pone a la ciudad a oler a techo mojado, tinta vieja y pan. Sonaron 3 golpes en la puerta. No los reconocí por el patrón. Los reconocí por lo que me hicieron en el pecho. Abrí. Leandro estaba ahí. Sin capa, sin escolta, con el cabello un poco húmedo y una caja larga envuelta en tela gris bajo el brazo. No vengo a interrumpir si estás trabajando, dijo. Ya interrumpiste. Pésimo inicio. Muchísimo. Lo dejé pasar. El taller estaba hecho un desastre. Frascos abiertos, etiquetas, cajas de muestras, una olla pequeña donde había estado reduciendo resina clara y 2 plantas que se negaban heroicamente a morir bajo mi cuidado. Leandro miró alrededor y sonrió. Sigue oliendo a ti. Si no, sería preocupante. Es mi taller. Se quedó de pie junto a la mesa principal. Yo también. No hubo urgencia. ¡Qué gusto! Traje algo, dijo al fin. Dejó la caja envuelta sobre la mesa. La abrió. Adentro estaba el difusor manual pequeño de cobre que yo usaba en la casa Oribe cuando todavía creía que trabajar allí podía significar pertenecer sin desaparecer. Lo había perdido al irme. O eso pensé. Lo toqué con la yema de los dedos. Seguía teniendo una bolladura mínima en un lado. Creí que lo habían tirado. Lo guardé. Levanté la vista. Eso no ayuda tanto como crees. No lo traje para ayudarme. Lo traje porque ya entendí que pasarme años guardando pedazos de ti en cajones cerrados mientras no sabía sostenerte en presente es una forma muy cobarde de amor. Dios. Otra vez con las frases correctas. Lo odioso es que ya no sonaban ensayadas. Lo eran de verdad. Cerró la caja vacía y la apartó. Luego, sin acercarse más, dijo, no vengo a pedir que vuelvas a donde estábamos. No existe. Tampoco vengo a ofrecerte una vida perfecta o limpia. Ya probamos que eso no somos. Vine porque hoy me di cuenta de que llevo meses viniendo hacia ti en todas las decisiones que importan y, si tú no quieres lo mismo, necesito escucharlo con la misma claridad con la que me dejaste caer cuando la merecía. Me apoyé en la mesa para no parecer tan afectado. Inútil esfuerzo. Lo estaba. Muchísimo. ¿Y si quiero? Pregunté, porque ya no tenía sentido seguir hablando como si no supiera la respuesta. Leandro no sonrió. No se movió. Solo me miró con una atención tan quieta que por un segundo me volvió a dar miedo. Miedo de esos buenos. Los que anuncian algo importante, no algo roto. Entonces no te ofrezco casa, ni apellido, ni reparación milagrosa, dijo. Te ofrezco presencia. Pregunta antes de tocar. Verdad antes de decidir. Y si un día mi cuerpo vuelve a equivocarse frente al ruido del mundo, te ofrezco también lo único que ya sí aprendí. Volver a ti en voz alta antes de que tengas que preguntarte dónde te dejé. Ahí estaba. No el hombre que yo amé a los 20. No el novio que se iba a casar con otro bajo incienso adulterado. No el heredero cobarde que me pidió borrarme para que su familia respirara tranquila. El que había tenido que romper demasiado para aprender a amar, sin apropiarse del margen del otro. Respiré una vez. Luego otra. Dejé de fingir. Ven acá, le dije.